Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo andas, andan, Julio? Natael? Bien, ¿Todo? bien, bien, bien. No, estaba comentando que bueno, que nosotros veníamos trabajando con la técnica. Al conocerte a vos, yo lo voy a presentar. Natael es licenciado en Ciencias Biológicas, se recibió en la Universidad de Río Cuarto y trabajó en el INTA de Castelar haciendo el doctorado. Y parte del doctorado el doctorado de él tiene como objetivo, el título es Nuevas técnicas de diagnóstico para detección de Mycobacterium bovis. Y dentro del doctorado, Natael ha publicado un artículo en una revista australiana, que tiene la sede en Australia, Veterinary Union, una revista muy prestigiosa. Ha presentado un trabajo de desarrollo y validación de la técnica de ELISA para el diagnóstico de la tuberculosis bovina. Ese trabajo fue aceptado en el comité científico y bueno, nosotros ya hace tiempito que estamos trabajando con Natael para que nos pueda ayudar acá en el laboratorio a implementar esta técnica con la seguridad y el rigor científico que se requiere. Así que, Nata, bueno, si tenés algo más específico, independientemente de la charla, esta presentación de este trabajo, cuánto tiempo te llevó desarrollarlo y demás. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias a vos, Julio, y al Laboratorio 9 de Julio, que me contactaron para darles una mano y poder trabajar en conjunto con esta técnica. Con respecto a la técnica y a la publicación, es una técnica que nosotros veníamos trabajando cerca de 2 años o 3 para poderla poner a punto y validarla, digamos, como tiene que ser y con las directrices que la Organización Mundial de la Salud Animal exige para que una técnica esté validada, digamos. Así que bueno, sí, nos llevó un tiempo, pero bueno, por suerte pudimos publicarlo en una revista científica de alto impacto a nivel internacional. Y bueno, es lo que más o menos le voy a contar ahora, digamos. Bueno, cuando vos, la charla esta va a durar aproximadamente unos 35 minutos. Todos los participantes van a tener la posibilidad de escribir preguntas. Yo se las voy a leer a Natael, Natael la va a responder. Y bueno, te damos a vos, Natael, que comienza con la disertación. Dale. Bueno, ahí creo que se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, como ya explicó Julio, soy Natanael Grifa, biólogo de la Universidad de Río Cuarto, y este trabajo se hizo principalmente desde el INTA Castelar, que es donde yo realicé mi tesis doctoral, en el Instituto de Biotecnología. Hoy se cambió el nombre, hoy es IAVIMO, ya que ahora es INTA, asociado con CONICET. También se trabajó con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la cátedra, con la Facultad de Ciencias Veterinarias, y también se trabajó con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral y con la universidad, con la UBA, también la Facultad de Veterinaria. Bueno, lo que el título es utilización de una técnica de ELISA complementaria a la intradermoreacción para el saneamiento de rodeos lecheros bovinos con tuberculosis. Si bien la técnica puede ser aplicada no solamente a rodeos lecheros, en el título yo hago hincapié en esto porque es lo que usamos para validar la técnica, digamos. Bien, a modo de introducción, medio rápido y básico, ya que son todos veterinarios y deben más o menos tenerlo sabido esto. La tuberculosis bovina es una enfermedad granulomatosa crónica, es infectocontagiosa, afecta principalmente a las vías respiratorias.
En humanos, una de las grandes importancias, o que debería dársele aún más importancia a esta enfermedad, es que es una enfermedad zoonótica, o sea que el ganado nos lo puede transmitir a nosotros, y el 2% aproximadamente de los casos de tuberculosis en humanos es causado por Mycobacterium bovis. Tiene una distribución mundial, trae dolores de cabeza a nivel mundial, lo sigue trayendo, y aparte de dolores de cabeza, trae pérdidas económicas muy grandes en todo el mundo. El gráfico que puse acá a la izquierda muestra un poco cómo se transmite la enfermedad o a quienes afecta. No solo es vaca a vaca, sino que también, como dije, es zoonótica, afecta al ser humano, y también afecta a todo lo que es la fauna doméstica, los animales domésticos, perros, gatos. Los gatos son muy susceptibles, muy sensibles, y también a la fauna silvestre, que termina siendo muchas veces un reservorio o una fuente de infección en lugares donde la enfermedad no está, o en lugares donde uno quiere erradicar la enfermedad, y si hay mucha fauna silvestre en contacto, genera un problema. En Argentina hoy yo no haría mucho hincapié en la fauna silvestre, porque en realidad tenemos más problemas dentro de los rodeos que a nivel de fauna silvestre, que es lo que suele pasar, o publicaciones que hay hoy en todo lo que es Europa, que le echan la culpa a distintos animales como reservorio de la enfermedad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, esta es una enfermedad que está dentro del Plan Nacional de Control de Enfermedades del SENASA. Hay un plan de control y erradicación de la tuberculosis bovina que empezó a partir del 98, pero en el 2012 se reformuló y se actualizó esa resolución. El principal objetivo, bueno, es la erradicación de la infección de los tambos de la cuenca lechera, que es donde más se encuentra y se mantiene la enfermedad. Y como técnica diagnóstica oficial, como todos sabemos, se usa la intradermoreacción, la PPD, que es un purificado proteico de una cepa de referencia que es AN5, la cual se inocula en el pliegue anocaudal y después de 72 horas se mide y se ve si el animal es positivo o negativo. Santa Fe lo pongo ahí porque es donde se hizo la mayoría de este trabajo. Tiene un plan superador que es hacer en aquellos rodeos negativos a la PPD, que son libres, se hace un plan de hacer PCR en la leche del tanque y ahí ver si no hay micobacterias en la leche, o sea que el rodeo siga manteniendo esa enfermedad, digamos. Bien, eso a modo de introducción. Con lo que nosotros empezamos a trabajar el trabajo que hicimos fue porque vino un veterinario de la zona de Santa Fe, específicamente de Suardi, Santa Fe, con esta problemática que ya muchos se habrán cansado de verlo. El gráfico, hay muchos gráficos dando vuelta de este estilo, y es algo que se repite mucho en los tambos de nuestro país. Y es, como vemos en la línea roja, esas son las prevalencias de la enfermedad dentro de un rodeo, en el cual se trabaja con intradermoreacción aproximadamente entre 60 y 90 días, como se debe hacer la intradermoreacción. Entonces se logra una bajada de la prevalencia en el rodeo, pero luego, cuando uno llega a prevalencias bajas, que son entre el 1 y el 2% aproximadamente, 3%, empieza ese efecto serrucho, que muchos le dicen serrucho, otro de goteo, en el cual uno nunca logra terminar de erradicar la enfermedad dentro del rodeo. Siempre en la próxima PPD tenemos un 1%, un 2% de animales reaccionantes a la PPD, y eso genera varias cosas, entre ellas que la gente dude de la intradermoreacción. Esa es la principal, porque vos decís, si con una técnica no puedo eliminar, hay mucha gente que está dudando de la técnica, genera malestar, genera que los veterinarios no sepan qué está pasando, cómo encarar el problema. Entonces nos metimos un poco con este problema en sí a trabajar.
Bien, en cuanto a lo que es la dinámica de la enfermedad, encontramos que ni bien el animal se infecta, ni bien el animal se contagia con Mycobacterium bovis, hay un lapso de tiempo. No puedo hablar, en ningún caso voy a hablar de tiempos exactos, no les voy a decir son 24 horas, 2 meses o un año. La enfermedad es muy variable, no hay certeza, hay mucha investigación que se hace con respecto a eso, pero no hay una certeza sobre específicamente y correctamente cuál es el tiempo de cada una de las etapas. Va a depender de un montón de cosas. Estamos trabajando obviamente con los organismos vivos, entonces nada es exacto. Entonces hay una pequeña, una etapa en la que el animal no va a reaccionar a ninguna técnica, que es ni bien el animal se infecta, y después empieza una etapa en la que el animal va a generar respuesta celular. Esta respuesta celular es la que uno detecta generalmente usando la intradermoreacción, que es lo que vemos acá en el gráfico como el punteado rojo. Durante todo ese tiempo el animal va a reaccionar a la PPD porque tiene respuesta celular. ¿Bien? Hay otra técnica que también es muy difundida y se usa, que es el interferón gamma, que es lo que está en la línea azul. A nivel personal y a nivel un poco de teorías y de cosas así, el interferón gamma mide exactamente lo mismo que mide la intradermoreacción. O sea, miden respuesta celular. Interferón gamma mide la concentración de interferón gamma que libera el animal ante el estímulo de una PPD, de un antígeno como es la PPD. Entonces me van a dar exactamente el mismo resultado. Podemos discutir a nivel especificidad y sensibilidad de la técnica, que puede ser uno más específico que el otro. El interferón gamma se habla de que es un poco más sensible y más específico, entonces nos permitiría sacar más animales. Y una ventaja que tiene es que podría llegar a detectar antes a los animales recién infectados. A nivel personal, yo trabajaría con la PPD a nivel por la cuestión de costos y por la cuestión de metodología de trabajo. Para trabajar con interferón gamma es muy complejo, o sea, no es tan complejo, pero la sangre tiene que llegar rápido al laboratorio, en menos de 24 horas, tiene que estar conservado, tiene que estar, lleva bastante tiempo, digamos, trabajar y bastantes pasos a seguir que no se puede errarle porque si no estamos perdiendo sensibilidad y especificidad. Llega un momento que la respuesta celular empieza a decaer por varias cuestiones teóricas, que pueden ser que los anticuerpos empiezan a aparecer y bloquean la respuesta celular. Hay mucha bibliografía sobre eso, pero no me voy a meter sobre eso. Y entonces la respuesta celular cae y empezamos a tener anticuerpos circulantes en el animal que no los vamos a detectar con la PPD ni con el interferón gamma. Esta etapa se denomina que es una etapa de anergia, que son individuos anérgicos que no responden a la PPD o al interferón gamma. Entonces, teníamos que encontrar una vuelta para poder detectar anticuerpos circulantes. Ahora, ¿qué pasa? En este gráfico lo quiero explicar ahora antes de que hagan preguntas. Muchos nos dicen, ¿por qué no uso entonces ELISA y dejo de usar la PPD? Por dos cosas. Primero, porque la PPD es obligatoria para SENASA y lo es en todo el mundo. Es una técnica que funciona muy bien. Hay que creerle a la PPD porque funciona. Y segundo, porque miden cosas distintas. Entonces, si yo dejo de hacer PPD, todos los animales recién infectados no los voy a detectar. El ELISA me va a servir para cuando la enfermedad ya está crónica dentro del rodeo y para sacar esos animales que ya voy a contar son los más peligrosos que estén dentro del rodeo. Bueno, hay distintos papers también que dicen que la desensibilización de esos animales es producida por la reiterada inoculación de PPD. El trabajo que pongo ahí, que muestra cómo va cayendo la respuesta celular, es en animales en los que se le hizo cada 30 días la PPD, o sea, algo que generalmente no ocurre, pero bueno,
podría también estar pasando que esa bajada de respuesta celular esté producida por la reiterada inoculación de PPD. Esto después, como digo, hay tiempo para preguntas, así que cualquier cosa que me pase me van diciendo. Entonces, para la detección de anticuerpos, la técnica más difundida a nivel de cualquier enfermedad es una técnica de ELISA. En el caso nuestro, empezamos a trabajar con un ELISA indirecto. ELISA indirecto significa eso, que detectas anticuerpos o no detectas directamente al agente, sino lo que genera el agente de infección. Trabajamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Animal para generar una técnica. Lo primero que hay que hacer es hacer que la técnica sea fuerte, sea repetible dentro del mismo laboratorio. Entonces se trabajó con un pool de 13 sueros, 4 negativos, 4 de reacción intermedia y 5 positivos. Entonces lo que se hizo fue estandarizar la técnica, o sea, ver cuánto de cada reactivo usar, qué dilución de sueros, las temperaturas, los tiempos. Eso es estandarizar la técnica y después repetirla. O sea, lo que se hace es con esos mismos sueros, que uno dice son pocos, son 13, pero lo único que uno busca ahora es que la técnica, si yo la hago hoy 4 veces, me dé exactamente lo mismo. Entonces se hace una corrida de los mismos sueros más de entre 20 y 30 veces y se sacan coeficientes para ver que esa técnica sea repetitiva, repetible, digamos. Una vez que teníamos la técnica estandarizada y que los coeficientes de variación de un suero a otro eran muy bajos, por debajo de 0,2%, se empezó a buscar una línea de corte, porque está perfecto, uno tiene el ELISA que funciona bien, pero tiene que saber después cuáles animales van a ser los positivos y cuáles los negativos, a partir de qué valores. Entonces se trabajó con 145 sueros de animales negativos. Estos animales negativos son animales que provenían de establecimientos libres de varios años para el SENASA, y también se trabajó con un pequeño pool de sueros de Tierra del Fuego, que es la única provincia libre por cuestiones geográficas de tuberculosis. Entonces, dentro de la línea de corte se calculó que los animales que tenían un valor superior a 0,39 eran positivos, inferior a 0,39 animales negativos. Otra de las pautas que dicta la Organización Mundial de la Salud es que la técnica no solo sea repetible en mi laboratorio, sino en otros laboratorios. Entonces se trabajó con otro laboratorio de la provincia de Santa Fe para ver si lo mismo que habíamos logrado en el INTA Castelar se podía generar en otros laboratorios. Como se muestra ahí en la figura A, se ve que la relación es muy buena. Entonces también podíamos decir que era una técnica repetible en otros laboratorios. Bien, en este momento ya teníamos una técnica estabilizada, repetible y que la podíamos difundir en otros laboratorios. Entramos a la teoría de distintas cosas como cuándo hacer el sangrado. ¿Qué hacíamos nosotros al principio o qué se nos había ocurrido? Trabajar, obviamente, como hace la mayoría de los veterinarios, cuando uno va a inocular la PPD, extrae sangre para distintos análisis, como puede ser brucelosis. Eso es lo más cómodo y sería lo más conveniente. Pero en la bibliografía aparecían datos de que la inoculación de la PPD en el animal, o sea, cuando uno va a hacer la intradermoreacción, esa inoculación genera en el organismo, en el individuo, genera un aumento de los anticuerpos. En el caso de que el animal tenga anticuerpos circulando de M. bovis, digamos, contra M. bovis. Entonces, si el animal ya tiene la enfermedad y tiene anticuerpos, inyectarle la PPD le va a generar un aumento significativo de la cantidad de anticuerpos. Entonces, cuando yo haga el ELISA, los voy a detectar con mucha más facilidad. Voy a tener títulos más altos, valores más altos que me van a permitir detectar, me va a aumentar, digamos, la sensibilidad y la especificidad de la técnica.
En este gráfico vemos que se hizo una comparativa entre el día 0, el día 0 sería el día de la inoculación, y el día 14 después de la inoculación. Y como vemos, todos los animales tirados hacia, que están en el cuadrante de inferior izquierdo, son todos los animales que fueron positivos a la ELISA en el día 14. Siendo que los animales que están en el cuadrante superior izquierdo son los animales que dieron en el día 0. Entonces la comparativa es bastante importante y la capacidad de detección es bastante importante. En este gráfico se ve un poco más claro. También hicimos en un rodeo, se hizo sangrado al día 0, al día 14 y al día 28. ¿Sí? Y como podemos ver, en el día 14 es donde encontramos, o sea, estos son los mismos animales sangrado día 0, 14 y 28. Como podemos ver, en el día 14, el valor de cada uno de esos animales positivos fue mucho más alto que al día 0 y que al día 28. Y hay muchas líneas, ¿no? Pero los que dieron negativos, generalmente en el día 0, negativos bien bajitos, no levantaron títulos y siguieron siendo negativos. O sea, no es que la inoculación de la PPD me va a generar después falsos positivos. Bien, una vez teniendo en cuenta todos esos antecedentes que nos llevó bastante tiempo, empezamos a ir a trabajar el campo, que era lo más importante. Lo que se hizo hasta, lo que conté hasta recién, se llama validación analítica de la técnica. Es justamente poner a punto la técnica. Una vez que uno tiene puesto a punto la técnica, tiene que ir al campo y ver qué pasa si esos animales que uno detecta como positivos son positivos. Porque uno puede tener la técnica que te los detecta y después vas y no son positivos. Entonces entró a trabajar en varios rodeos de la provincia de Santa Fe, generalmente en la zona del Suardi, que es donde teníamos colaboración con veterinarios de ahí. Y empezamos a trabajar y a hacer necropsias a campo y después seguimiento de los animales a los frigoríficos. También en los frigoríficos teníamos un contacto de SENASA que nosotros le marcábamos los animales que iban y él nos hacía una inspección un poco más minuciosa de lo normal para ver si realmente tenían lesiones. Nos encontramos más o menos con el siguiente panorama. Hasta ese momento del paper se hicieron 83 necropsias, de los cuales el 71% de los animales, o sea, mandamos animales obviamente PPD positivos, ELISA negativo, animales positivos a ambas técnicas y animales negativos a la PPD y positivos a la ELISA, que son en realidad los que más importancia le dimos, porque de la PPD no dudamos, digamos. Entonces nuestra idea era mandar más animales ELISA positivos, PPD negativos. Entonces, de esos animales que eran negativos para la PPD, o sea, para el SENASA esos animales eran negativos y eran positivos a nuestro ELISA, el 71% de esos animales tenían las necropsias que se ven en la foto. O sea, eran animales que tenían un grado avanzado de la enfermedad, porque para encontrar esas lesiones diseminadas de la forma en que estaban, es porque claramente son animales que tienen bastante tiempo con la enfermedad y que habían sido negativos a la PPD. También se enviaron animales positivos a la PPD, que el porcentaje es más bajo, pero eso era esperado también. No es que la PPD haya errado en eso, sino que al detectar animales que recién se están infectando, la PPD, es lo más probable que no tengan ese grado de lesiones o que en un frigorífico no se encuentren tan fácil, porque generalmente en ese caso, cuando son animales PPD positivos, las lesiones son mucho más chiquitas y puede estar metida adentro de un ganglio y no ser encontrados, digamos, en el manejo de un frigorífico, digamos. Entonces, con estos datos, bueno, otra cosa que me faltó decir es que esas lesiones compatibles con tuberculosis después eran analizadas por PCR para confirmar que realmente era Mycobacterium bovis.
Con estos datos, o sea, con animales verdaderos positivos, verdaderos negativos, obviamente se guardó suero de todos estos animales y se hizo lo que se llama la validación diagnóstica de la técnica. Bien, la validación diagnóstica es validar la técnica y en cuanto a lo que es especificidad, sensibilidad de la técnica en sí, usada a campo directamente. O sea, ¿qué capacidad tiene mi técnica de reconocer reales positivos, reales negativos? Entonces, para eso necesito datos reales que son los que obtuvimos hasta ahora, digamos, hasta ese momento. Entonces, acá se usó un estadístico que es curvas ROC, donde te calcula, vos meto todos los animales positivos, todos los negativos, y calcula la especificidad y la sensibilidad, que en el caso nuestro, en el caso de la ELISA, nos dio una sensibilidad del 90% y una especificidad un poco más alta de cerca del 95%. Cabe aclarar que esta técnica, estos datos de estadística, se usaron animales negativos a la PPD, ¿sí? Nunca se usaron los animales positivos a la PPD. ¿Por qué? Primero porque no tiene sentido, o sea, animal positivo a la PPD es animal que debe ser eliminado del rodeo, entonces nos abocamos directamente a hacer ELISA a los negativos. Además, hacerle ELISA a los positivos de la PPD es lo más probable que nos den negativos a la ELISA. Justamente miden cosas separadas y por eso es muy importante que entendamos que son técnicas complementarias. Se tienen que estar sí o sí una ayudada con la otra. El ELISA ayudado por la PPD o la PPD ayudado por el ELISA, digamos. Y eso quedó como que la aplicación del ELISA se iba a hacer 15 días posteriores a la intradermoreacción. Se calculó una línea de corte también con animales que dio muy similar al anterior, un poquito más bajo, pero quedamos como que la línea de corte era 0,4 para arriba positivo, para abajo negativo. Este paper, como dijo Julio, este trabajo se publicó en una revista internacional de buen impacto, es una revista que a nivel de CONICET está en la máxima categoría, junto con, bueno, yo soy el primer autor, pero el grupo de trabajo fue todo nuestro grupo de trabajo del INTA Castelar, fue un trabajo que salió en enero de este año, digamos. Bien, trabajando después, lo que estábamos haciendo, lo que empezamos a hacer después de tener la técnica validada, fue ir a trabajar y ver cómo se comporta esta técnica directamente en el saneamiento de los establecimientos. Acá muestro dos ejemplos de dos establecimientos con los que trabajamos durante 2 años, 3, seguimos trabajando en realidad, pero bueno, hasta el momento del paper se trabajó del 2017 hasta el 2019. Son 2 establecimientos en donde el establecimiento A es un establecimiento en el que se aplicaban ambas técnicas y se eliminaban animales positivos a ambas técnicas, o sea, los positivos a la PPD y los positivos a la ELISA. Esos animales se apartaban. Y el establecimiento B se hacía todo, se hacía el ELISA también, pero solamente se eliminaban los que eran positivos a la PPD. Lo que ocurre en cualquier establecimiento donde todavía no se empezó a usar la técnica de ELISA. Entonces vemos que estos establecimientos eran esos que venían haciendo serrucho y que no podían eliminar la enfermedad. En el establecimiento A logramos bajar la prevalencia a 0 en medida con PPD, digamos. Logramos sanear ese rodeo llegó a bajar la prevalencia a 0. En el establecimiento B, el establecimiento siguió comportándose como veíamos al principio en la situación problema, digamos. De esos casos tenemos varios. El rojo, otra vez, es un rodeo en el que no eliminaban los ELISA positivos, seguían trayendo animales y las prevalencias aumentaban. Ese rodeo, la verdad que era un rodeo con muchos problemas, como vemos ahí en las prevalencias. Y después en los otros rodeos vemos cómo
venían con ese serrucho, con prevalencias medias, y después de empezar a aplicar la PPD, se lograba llegar a 0 o estar cerca de 0, digamos. Estos son otros rodeos, y el último rodeo, es el que puse en verde, es un rodeo para ver que era un establecimiento muy problemático, que venían con muchos años de ser libres, entre comillas, porque cuando cambian de veterinario deja de ser libre. Entonces venían con muchos años de traer la enfermedad escondida o que no se salía a luz, y eso generó una cronicidad dentro del rodeo bastante importante, lo que nos está trayendo ciertas complicaciones, o nos está trayendo tener que hacer muchos más ELISAs de los que deberíamos hacer para lograr bajar. Igualmente, con el uso de la PPD y el ELISA, logramos en un año bajar del 11% a un 3%. Hoy ese rodeo está en el 1% de la PPD. Bien, otra de las cosas que hemos hecho fue trabajar a nivel PCR. Como lo dije, en Santa Fe trabajan eso en tanque. Nosotros nos fuimos un poco más fino y queríamos trabajar a nivel PCR de leche individual de los distintos animales. Esto era para ver si se nos escapaban animales a las dos técnicas, a la PPD y a la ELISA. Y además ver qué pasaba con esos animales positivos a la PPD y a la ELISA, cómo se reaccionaban o qué tenían, si íbamos a encontrar micobacterias en la leche. Nos sorprendió encontrar eso, que los animales que eran positivos a la ELISA solamente, el 41% de esos animales eliminaban micobacterias por leche, mucho más que los animales positivos a la PPD, y eso nos está dando una idea de por qué la enfermedad se mantiene mucho en los rodeos, no solo por el contagio de individuo a individuo, sino también por el contagio en lo que es la alimentación de la ternera, de la recría. Y esto nos da también pie para hablar de que no solamente usando muy buenas técnicas diagnósticas en los rodeos, vamos a lograr una eliminación rápida de la enfermedad, sino que tiene que ir acompañada y principalmente tiene que usarse un buen manejo dentro de los rodeos antes de empezar a hacer todas estas técnicas, porque si no hay un buen manejo, como es sustituto, o pasteurizadores, empezando por ahí, va a ser muy difícil que logremos bajar las prevalencias dentro de un rodeo. Entonces, como recomendaciones que hemos ido dando y que estamos siempre aportando y estando presente para los veterinarios, es realizar la intradermoreacción cada 90 o 120 días. 90 creo que sería lo ideal. En casos muy extremos, con altas prevalencias, hacer cada 60. Apartar inmediatamente los positivos, creerle a la PPD, no buscar técnicas reconfirmatorias. Si el animal es reaccionante, es reaccionante. La PPD tiene, de acuerdo, hay distintas potencias que tienen distintas marcas de PPD, pero tiene una buena capacidad de detección de animales positivos. Entonces, creerle a la PPD, no buscar otras técnicas reconfirmatorias. Disminuir al máximo posibles sitios de aglomeración de animales. O sea, es obvio que en un tambo los animales están aglomerados, pero tratar de tener limpieza de comederos, bebederos, para que disminuir un poco el contagio de esta enfermedad. Trabajar con el ELISA a los 15 días posteriores a la IDR. Esto me preguntaban muchos, pero es un problema porque tengo que sangrar después, volver a encerrar los animales. Al día 0, la ELISA tiene efectividad, la tiene, o sea, sirve hacerla. Pero si uno la hace a los 15 días, aumenta significativamente la sensibilidad de la técnica. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque como te digo, sirve, antes que nada, sirve hacerla al día 0. Pero si uno la logra hacer
al día 15, más menos, pueden ser 13, pueden ser 17, pueden ser, depende. Siempre tratar de ir alejándose el día 14 para adelante es mejor. El estado de los sueros es importante para trabajar en el laboratorio, y obviamente como muchos nos hemos encontrado con rodeos que no es fácil eliminar tantos animales por una cuestión económica, armar rodeos sanitarios en donde esos animales se aparten del resto y tratar de hacer un manejo diferencial con esos animales. Bueno, después, como dije recién, el uso de sustitutos pasteurizadores. Con esta enfermedad, y creo que con varias, hay que pensar de lleno en lo que es una buena recría, sana, apartada del resto. Y bueno, en el caso de comprar animales, también es importante realizar ambas técnicas para asegurarse de que, hablando en criollo, no nos metan el perro, digamos. Bueno, este trabajo fue hecho con esas instituciones. Hoy, actualmente, estamos trabajándolo en lo que es la provincia de Santa Fe y Córdoba, en un laboratorio, en 2 laboratorios, perdón. Y bueno, la idea es trabajar en el laboratorio del 9 de julio, empezar a ver cómo podemos encarar esta problemática. Dejo ahí mi contacto y bueno, quedo abierto a cualquier consulta. Igual Julio y el laboratorio 9 de julio quedan también para cada uno de los que quieran consultar. Ahora, si hay preguntas. Sí, Nata, bueno, felicitarte por la charla. Fíjate si vos podés dejar de compartir la pantalla. Ahí, a ver si salís. Bueno, felicitarte por la charla, el trabajo que se ha hecho. Y bueno, el tema es bastante complejo. No salís, Natael. No sé si... Hola, ¿me estás escuchando vos? A ver si salís. A ver si sale por ahí. No me está dejando... Ahí está apareciendo. Ahí está correcto. Bueno, felicitarte por la charla, es un trabajo amplio que han hecho, lleva mucho tiempo validar todo eso, y más en una enfermedad tan compleja como es el tema de la tuberculosis, siendo que es una zoonosis, no se ha erradicado y creo que está bastante, va a pasar un tiempito a su erradicación. Así que el trabajo es muy amplio que han hecho, de todo tipo, validación de pruebas con animales, etc. Es una herramienta más, como vos decís, complementaria a la tuberculina. Hay una pregunta acá que preguntan, ¿qué porcentaje de animales, una vez que vos haces la prueba del ELISA sobre los negativos, qué porcentaje promedio salen con la prueba del ELISA? Si tenés más o menos una... Sí, es muy variable, porque como te digo, va a depender mucho de cuánto tiempo tenga la enfermedad yo dentro del rodeo, cuánto tiempo hace que vengo con la enfermedad. Si uno quisiera generalizar, muchas veces nos ha pasado de que el mismo porcentaje que salen positivo a la PPD, salen después positivos a la ELISA. Entonces, si tengo una prevalencia del 3% a la PPD, voy a tener un 3% más en el ELISA. Pero es muy variable, Hay rodeos que recién se infectan, entonces el ELISA te va a dar 0, y hay rodeos que dan un poco más elevado la cantidad de animales ELISA positivos que PPD positivos. Bueno, otra pregunta que vos lo aclaraste bien, dice, ¿qué pasaría si, ya lo aclaraste, pero bueno, resumirlo, ¿qué pasaría si sangro el mismo día de la tuberculina? Eso, pierdo sensibilidad y especificidad de la técnica, pierdo la capacidad de detectar algunos animales que en ese momento tienen un nivel medio de anticuerpos, los voy a perder. El tema es
Si yo después vuelvo a repetir ELISA y esos animales recién están empezando a tener anticuerpos, los voy a detectar en el próximo. El tema es que también los anticuerpos fluctúan, y si justo esos animales estaban en la etapa de decaimiento de anticuerpos, a ese animal no lo voy a volver a detectar. Entonces, por eso es importante el efecto Buster de la PPD. Acá hay otra pregunta, si se hacen 2 o 3 tuberculinas al año, ¿considerás necesario hacer la prueba de ELISA cada vez que se hace la tuberculina? ¿Cuántas veces al año considerarías? ¿Cómo lo ves? Si vos haces la primera y te da un porcentaje de ELISA, yo recomendaría hacerlo. Vuelvo a decir lo que dije recién. Antes que nada, hacerlo 1 o 2 veces serviría mucho más. El tema es que eso, tenemos que tener en cuenta que si mientras yo más rápido elimine los animales ELISA positivos, voy a hacer más rápido la eliminación de los nuevos infectados. Porque justamente los animales ELISA positivos son los animales que tienen la enfermedad más avanzada y que son los más propensos a contagiar al resto, digamos. Claro, en definitiva sería que cada vez que te salen tuberculinas positivos, realizar la prueba de ELISA. Esa es la ideal, sí. Bueno, acá otra pregunta, dice un colega, piensan realizar la validación ante SENASA para que sea incorporada como una herramienta diagnóstica en el plan. Mientras estuvimos en Buenos Aires, se fue a hablar varias veces a SENASA, se le presentó el proyecto, se mostraron interesados. El tema es que validar la técnica para SENASA como organismo, se requieren muchos datos, se requieren muchas necropsias, pero muchísimos más, que es lo que estamos tratando, aplicándolo ahora, que no es obligatoria. Estamos también usando todos esos datos para tener un background de datos, para poder el día de mañana acercarnos con buenos datos que ya están, porque para que te publiquen, para que un artículo sea publicado en una revista con la que publicamos, es porque la cantidad de datos son interesantes. Ahora, para que un organismo nacional te acepte eso, tiene que haber muchos más datos, pero sí es la idea de seguir trabajando y tratar de llegar a algo así, hoy. Bueno, correcto, debe ser más o menos como la fase 3 de las vacunas de coronavirus, tratarlo de habilitar, pues, medio parecido. Ante una necesidad uno puede largarla con anterioridad, como lo estamos haciendo nosotros, obviamente asegurándose que funciona, pero después para pasar a un paso más se requiere mucho tiempo. Bueno, acá hay otra pregunta, si decido hacer ELISA, ¿no estaría indicado hacer PPD comparada en los reaccionantes a PPD? ¿Ese sería el criterio? Lo de la comparada es una cuestión para fortalecer o para ver si no tengo una reacción cruzada con lo que es la PPD. O sea, si yo no estoy teniendo otras micobacterias ambientales o aviares que me estén interfiriendo en la PPD. Para eso uso la cruzada en la tabla del cuello. No tiene nada que ver con lo que es ELISA, o sea, porque el ELISA, seguimos con lo mismo, el ELISA me va a medir anticuerpos en los animales. La PPD, ya sea anocaudal o cruzada en la tabla del cuello, me van a medir respuesta celular, que va a depender de cada establecimiento y cada veterinario, digamos. Justamente la cruzada es para ver qué me está pasando a nivel de especificidad. Si es Mycobacterium bovis u otra micobacteria la que me está causando la reacción. Bueno, acá hay otra que no sé cómo te la vas a ver, pero bueno. A ver. ¿El ELISA presenta reacción cruzada con Mycobacterium avium para tuberculoso? Sí, hemos hecho estudios, hemos corrido sueros con paratuberculosis y algunos sueros positivos a paratuberculosis reaccionan como positivos a la ELISA. No son los más. Nosotros trabajábamos con un pool bastante grande de animales positivos a ambas técnicas
y no puedo decir que no, pero sí, algunos de esos animales reaccionan. Sí, nosotros también hacemos diagnóstico para tuberculosis y hicimos una pequeña práctica de unos 60 sueros de positivos. No recuerdo bien el número que dio positivo, pero algunas muestras dan positivas. Hay una No cuestión, todas, no todas. sí, hay una cuestión que es interesante a nivel de manejo y a nivel de campo, que eso lo tiene que ver el veterinario de campo. Generalmente para que el animal que tiene para tuberculosis y reaccione a una ELISA, sea a la ELISA de paratuberculosis o a la ELISA de tuberculosis, el animal tiene que presentar sintomatología clínica. O sea, tiene que ser un animal que tenga una diarrea súper líquida, que ya se encuentre venido abajo. Entonces sería como más, si me da uno positivo cruzado, voy al campo y veo, ese tiene diarrea, bueno, igual lo debería eliminar por ser paratuberculoso, digamos. Pero eso es una buena forma también de ver a nivel campo, que si un animal reacciona a la ELISA, es porque generalmente va a tener sintomatología clínica dentro de paratuberculosis, ¿no? Nata, acá hay otra pregunta. ¿A partir de qué edad recomiendan hacer la prueba de ELISA? Ya que la PPD se hace ya en la salida guachera. Siempre que uno ya le haga una PPD al animal, uno podría estar sangrando ese animal para generar una ELISA. Ahora, ¿qué nos pasa generalmente o qué puede pasar o qué espera uno que pase? Como es una enfermedad crónica y es una enfermedad que el ELISA te va a detectar cuando ya está el animal avanzado a la enfermedad, uno esperaría que los que recién estoy sacando de la estaca no reaccionen a la ELISA, porque si se contagiaron, están recientemente contagiados. Pero ojo, porque va a depender mucho, como dijimos, los tiempos de respuesta celular y humoral van a depender de un montón de factores. Uno de los que puede ser es la cantidad o la carga bacteriana que recibió ese animal para infectarse. Si yo estoy teniendo animales que están tomando leche con una carga de micobacterias alta, puede que ese animal no me lo detecte la PPD porque ya haya pasado a una etapa de respuesta humoral. Uno espera, la mayoría de los casos que tenemos, nosotros hace 3 años que estamos trabajando ya a nivel campo, tenemos un montón de rodeos con los que trabajamos, generalmente en lo que es los terneros que recién están saliendo, muy pocas veces nos dio algún reaccionante. Por la cantidad de datos que tenemos, se podría decir que no hay casi reaccionantes en ternero. Entonces, uno podría apostar un poco más. Pero, si uno va a tomarse el trabajo de hacer ELISA, el número de terneros que tiene no va a ser significativo al número del rodeo total, a Claro. nivel de sangrado o de costos, claro, o de lo que sea. Otra pregunta, dice, en el caso de compras de vaquillonas o vacas que son trasladadas y vienen en el certificado negativo de tuberculina, ¿recomendaría hacer una ELISA para ver la sanidad de los animales adquiridos? Nosotros lo empezamos a recomendar fuerte por una cuestión de que empezamos a ver ese tipo de cosas, ese tipo de rodeos que vienen libres y no lo son, por lo que sea, y porque también pueden ser animales que se vienen trabajando y son PPD negativos, pero que son animales un poco más grandes y que vienen arrastrando la enfermedad y que la PPD no los detectó y nos estaríamos metiendo un verdadero problema, digamos. Sí, a Yo nosotros lo también recomiendo a los clientes que tenemos acá en el laboratorio, siempre que van a hacer alguna compra, recomendamos hacer las 2 técnicas, digamos. Sí, eso ha sido una consulta estos años atrás a nosotros, pero bueno, nosotros no teníamos la técnica a punto, entonces no la hacíamos. Pero es común ese tipo de consultas, sí. Sí, llegan muchas muestras así, pocas que vos decís, es porque están comprando Hacienda, digamos.
Acá hay otra pregunta. ¿El punto de corte está establecido para cualquier tipo de laboratorio o cada laboratorio establece su punto de corte del ensayo? Cada técnica tiene su punto de corte. La técnica nuestra, el ELISA que estoy presentando, tiene su punto de corte y tiene que funcionar igual en Suardi, en 9 de julio o en Chile. En cualquier lugar tiene que el punto de corte, porque justamente la técnica está estandarizada de esa forma. Claro, es lo que nosotros tratamos, de que principalmente tener un aval científico que vos lo tenés, y después que nuestros resultados sean comparables con otros laboratorios, porque ahí es donde viene el problema. Entonces Sí. tratamos lo posible de que los resultados sean coincidentes. Sí, sí, sí. Pero siempre hablando de la misma técnica. Hay un montón de ELISAs. El ELISA este no es una revolución. La única Claro, revolución es que es un ELISA nacional claro, y claro. que no podemos comparar los puntos de corte con el ELISA de IDEX o otros ELISAs europeos, que no tienen, que cada uno ha estandarizado y validado su técnica de acuerdo a sus principios o a sus conceptos, y depende de los reactivos que uno usa y esas cosas va a ser distinto. Entonces cada ELISA, llámese X, B o lo que sea, tiene su punto de corte, pero se tiene que comportar igual en los distintos laboratorios que se haga. Bueno, Nathan, por ahora no tenemos más preguntas. Nosotros, esta charla está grabada, está siendo grabada. Para los Bueno, colegas que no han podido asistir por algún evento, alguna complicación que han tenido, nosotros lo vamos a subir a las redes sociales nuestras. También podemos poner algunos comentarios de las preguntas. Y bueno, felicitarte por la charla, por el trabajo que has hecho. La verdad que te metiste de lleno. También hay varios grupos que están investigando en INTA y sin dar nombre hay reconocidos profesionales que vos sabés bien están en el INTA también de Castelar, INTA Valcárcel, están todos sí, atrás de este tema. Todos creo que han intentado, han hablado con SENASA para incorporarla, pero bueno, es medio complejo. En algún momento se hará o dependerá, ¿no? Pero bueno, agradecerte a vos, a los participantes. Para nosotros estamos muy conformes, es esta nueva normalidad que nos tenemos que adaptar. Seguramente esto lo hubiésemos hecho presencial, porque es lindo hacerlo presencial, pero también tiene la ventaja de que estamos viendo que hay colegas de diferentes zonas y que a lo mejor se les sería muy difícil tomarse un día o lo que les lleva para venir a presenciar estos conceptos. Creo que sí. algunas cosas, lo malo que ha dejado la pandemia y algunas cosas que podemos rescatar como esto, van a seguir. De hecho, nosotros nos hemos estado comunicando mucho, porque está bastante lejos, y bueno, esperamos que todos, para nosotros ya este año ya está prácticamente culminado, ya la parte laboral está culminado, pero bueno, esperemos que todos ustedes, vos, Natael y todos los participantes puedan tener dentro de lo posible un feliz año. Acá en 9 de julio es el momento que más positivo hay de la pandemia, así que desde el laboratorio hemos tomado una medida ya hace unos meses de que el equipo está dividido en dos grupos, uno por la mañana, uno por la tarde, y bueno, estamos cubriendo los servicios con todas las precauciones que podamos llevar a tener. Así Bien. que mil agradecidos y nosotros vamos a seguir en contacto, y para los participantes, si tienen algún tipo de pregunta, la pueden hacer, que están en los contactos tuyos y del laboratorio que pueden aclarar cualquier tipo de duda. Perfecto, perfecto. Así Yo que, también agradezco a ustedes por la confianza y del tiempo de prestarlo, y obviamente a todas las instituciones también que fui mostrando y nombrando, que claro, son parte de este trabajo y una pata fundamental de haber logrado esto que se logró, que particularmente me da mucho orgullo de que se haya logrado algo nacional que esté a la altura de cosas internacionales, y aplicándolo, como te digo, hoy hace 3 años en campos
está trayendo buenos resultados. Así que bueno, gracias también por el tiempo y por escuchar a todos los participantes. Bueno, muchas gracias y damos por finalizado y bueno, esperamos tener contactos y consultas. Gracias, Natael. Nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos los participantes también. Y si no nos vemos, feliz año. Gracias. Gracias igualmente.